Bueno, buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla para, como le había comentado, presentarle esta infografía que corresponde a un resumen de el manual, que es el manual que cada una de ustedes va a tener en plataforma, que ya viene con la observación y con las correcciones. Entonces voy a mostrar esta infografía para que comencemos a ponernos a punto de acuerdo a las sesiones donde habíamos quedado antes. Entonces, eh, están viendo la infografía, ¿cierto? Sí, Perfecto. Esta infografía me parece que ya la tienen. Si no la tienen, yo igual las voy a compartir con ustedes. Como les decía, es un resumen del manual. Y la infografía tiene la función de poder informar de manera rápida, a lo mejor ideas o ideas importantes que a lo mejor yo quiera buscar o recordar y que están dentro del manual. No es un resumen del capítulo específicamente, ni tampoco la extracción de la idea más importante, sino que la infografía trata un poco de poder introducir al lector sobre qué viene dentro del capítulo y de qué trata ese capítulo. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar que en el capítulo 1, hoy vamos a ver si se puede ampliar. Ahí sí. Ahí me están viendo todos, ¿cierto? sí, Sí, perfecto. Bueno, el capítulo 1, cuando comenzamos, ¿se acuerdan? Con la primera sesión hablamos del capítulo 1 y era vivir con dolor, ¿ya? Y ahí nos expresa que el dolor es una experiencia sin duda desagradable. Y ahí hacíamos nosotros la analogía de que muchas veces uno decía, tengo una contractura, las personas dicen, ando con una contractura, con una molestia en el cuerpo, pero cuando hago estiramiento, se me pasa. Y muchas veces otras dicen, bueno, tengo un dolor en el cuello y cuando me estiro me da un poco más de dolor, pero es un dolor rico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener en claro que un dolor no puede generar nada más que una experiencia desagradable, no puede ser placentera. ¿Ya? Entonces, muchas veces uno tiene que aprender, comenzando este tipo de intervenciones, a diferenciar lo que es realmente el dolor para uno. Y es una experiencia muy personal, por lo tanto, uno no podría eh, quizás poder hacer una definición clara y concreta de qué es lo que es el dolor transversal a todas las personas. ¿Ya? Ahora, dice, pero no todo lo que percibes como dolor se debe al daño en los tejidos. Y ese es uno como de los primeros mitos que yo me encargué de poder derribarlo, porque la mayoría de las personas automáticamente creen, incluso profesionales de la salud, creen que a la persona le duele porque tiene algún tejido que se ha dañado, algún músculo que está roto, algún ligamento que se distendió más de la cuenta o alguna mala función que puede tener en el nervio. O sea, siempre asocia con que tiene que haber algún daño en algún tejido, algún daño estructural, un hueso roto o tengo mucha más eh, los tejidos más débiles o los tejidos más contraídos. Uno siempre asume que puede ser algo estructural que puede estar generando el daño y no siempre es así. Muchas veces nuestro sistema, en general ya hemos hablado muchas veces de lo que nos referimos con sistema, que es todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso central. Dice, muchas veces nuestro sistema es capaz de amplificar esta experiencia desagradable, o sea, el dolor que sentimos, esa experiencia que nos genera ese dolor, el sistema la amplifica y nos hace mucho más vulnerable. Entonces, cuando uno se encuentra mucho más vulnerable, cualquier estímulo que uno pueda percibir como desagradable o como amenazante, ese sistema lo va a incorporar y lo va a seguir amplificando. Entonces se vuelve como ese círculo ahí
de vulnerabilidad, de miedo, que no tiene mucho que ver con algún daño que yo pueda tener específicamente en un tejido como tal, ¿ya? Y esto es como general para todas las personas que sufren o que tienen de dolor, ¿ya? O que tienen algún tipo de dolor, sobre todo esos dolores que son dolores persistentes que han durado bastante tiempo, ¿ya? Ahora, si yo siento dolor y yo siento, por ejemplo, yo veo que tengo algún daño, yo no puedo pretender decir, bueno, me acaba de atropellar un carro, un auto, y yo no puedo decir, bueno, me fracturé o se me quebró un hueso, eh, no voy a sentir dolor. Claro que voy a sentir dolor porque el sistema automáticamente va a reconocer a esa fractura, a ese daño que se me generó como un peligro, obviamente. Él lo reconoce. El tema es que él también a veces reconoce peligro cuando no los hay, ¿ya? Luego habíamos visto en el capítulo 2, se llamaba el capítulo 2, nuestro sistema de olor, ¿ya? Y aquí hay un video que yo dejé también en una de las sesiones que, que yo mandé a hacer específicamente hace bastante años atrás, con caricatura y una animación donde explicaba un poco lo que era el sistema de olor. Salió un cerebro, ¿se acuerdan? No sé si ustedes pudieron ver en la plataforma un video que se hizo una animación muy bien trabajada. Entonces, el sistema de olor dice que el cerebro siempre es el que va a decidir si algo duele o algo no duele. Eso no lo voy a decidir yo como persona, ¿ya? Yo como una persona que toma decisiones, ¿ya? O tampoco lo va a determinar si tengo o no tengo alguna lesión. Siempre es el cerebro el que va a determinar si algo duele o algo no duele, ¿ya? No lo determino yo. Yo digo, oh, ya no, yo quiero que no me duela. No, es así no funciona el cuerpo humano. El cerebro tiene la capacidad de poder tomar las decisiones de acuerdo a diferentes tipos de circunstancias o de estímulos bioquímicos, ¿ya? O de pensamientos, por ejemplo. Pero siempre él toma la decisión. Entonces, el cerebro posee la capacidad de entender a qué estímulo prestarle atención y a cuál darle prioridad. ¿Se acuerdan que ahí dábamos el ejemplo de la persona que iba cruzando la calle y que se torcía el pie o se esguinzaba el tobillo? Entonces, y cuando se esguinzaba el pie o se torcía el tobillo, sentía ese dolor obviamente en el tobillo a mitad de calle y venía un automóvil, un carro, un camión o un bus o un automóvil a toda velocidad y el cerebro tenía que decidir en ese momento si corría para salvarse la vida porque el carro no iba a frenar o si seguía con el dolor en el tobillo. Entonces, el cerebro la mayoría de las veces toma la decisión de salvarse y de correr, y ahí uno el dolor del tobillo desaparece automáticamente, porque el cerebro toma la decisión de acuerdo a la prioridad que tiene en ese momento. Y ya cuando pasa el camión, él está en un lugar, en la acera, el dolor vuelve obviamente porque hay un daño en el tejido del ligamento y el cerebro le da prioridad a poder curar ese tejido que se dañó al cruzar la calle porque se torció el pie. ¿Ya? Entonces, se daba el ejemplo de lo que era el E15 de tobillo, cuando duele, pero siempre el cerebro va tomando decisión de acuerdo a la supervivencia. Ahora, ¿qué es lo que cree mi cerebro que es una amenaza, que es un peligro, que es la seguridad o qué es la supervivencia? Eso va a depender de cada uno de nosotros. No es para nuestro cerebro, se van a ir alimentando de acuerdo a las experiencias, por ejemplo, que uno vaya teniendo, a la genética, al ambiente en el cual se desarrolla, y va a tomar decisiones de acuerdo a esas características. Cada cerebro tiene características distintas de poder determinar qué es lo que es peligroso, qué es lo que no es peligroso, ¿ya? Entonces, por eso es que uno tiene que tratar de como de entenderse muy bien para poder determinar qué es lo que a mí me genera ansiedad, daño, o que yo lo perciba como peligro y qué es lo que no, ¿ya? Entonces ahí hacíamos un poco la reflexión en uno de los capítulos también
donde nosotros poníamos en una parte, hacíamos el ejercicio de poner una parte que nos generaba peligro y que nos generaba seguridad. ¿Se acuerda que eran como 7 preguntas que se hacían? Y uno iba determinando un poco que muchas veces habían cosas que yo no sabía que me generaban peligro hasta que las analizaba, o habían cosas compartidas, por ejemplo, agacharme me podía generar dolor, pero cuando me agachaba para, por ejemplo, regar el pasto, no me generaba dolor. Entonces, dos movimientos iguales, una vez me generaba dolor y a veces no. Entonces, ese ejercicio servía mucho para uno darse cuenta de qué era peligro y qué es lo que era seguridad. Luego teníamos el capítulo número 3, que hablamos ya del sistema de alarma. Y cuando hablamos del sistema de alarma, nos estamos refiriendo específicamente a nuestro sistema nervioso central, que son todos los nervios que están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo, que son básicamente los que nos informan o le informan al sistema nervioso central de cómo están las condiciones ambientales o en nuestro cuerpo, tanto externo como la parte interna de nuestro cuerpo. Esta serie de red de cables que a la larga forman este sistema, entre comillas, de alarma. ¿Ya? Dice, el cuerpo funciona a partir de señales. Todos sabemos que nuestro cuerpo funciona a través de señales bioquímicas, eléctricas, etc. Y estas son enviadas por el sistema nervioso a través de los nervios. Tanto la información que viene del cerebro hacia los sistemas, o tanto de lo que viene desde la periferia hacia el cerebro. O sea, van y vienen las informaciones. ¿Ya? Entonces, el trabajo de los receptores, que en su mayoría se encuentran en la piel, por ejemplo, en las articulaciones o en los órganos y los nervios, es que el trabajo de ellos es generar un monitoreo constante, procesando esta información que les llega para poder detectar peligro. Entonces, esa es la función no de los nervios, sino la función de los receptores que se encuentran en los nervios. ¿Ya? Monitorear, son como esas cámaras de seguridad que uno tiene en la casa. Están todo el día tratando de detectar el peligro. ¿Para qué? Para mandarle la información al cerebro, para que el cerebro determine, tome la evaluación, como habíamos dicho recién, el 100% de las veces, si algo va a ser nocivo o no nocivo, o peligroso o no peligroso, para poder determinar, para poder hacer una respuesta. Entonces, el tomar una respuesta. Luego teníamos el capítulo 4 y ya estábamos entrando en materia específicamente referente de algunas condiciones especiales que podían tener las personas, por ejemplo, las personas con fibromialgia, que era un sistema de alarma alterado extrasensible. ¿Ya? Y no solamente las personas con fibromialgia, sino que en general las personas que presentan este tipo de dolor persistente en el tiempo. ¿Ya? Entonces dice, en muchas personas que presentan un dolor por mucho tiempo, puede existir un proceso de amplificación de la información que hace. El Noxeri hasta está todo despeinado. Se acaba de levantar. Sí, alguien tiene el micrófono prendido ahí para que si lo puede silenciar un poquito. Entonces, este sistema de alarma alterado que iba a presentar, que se podía presentar en nuestro cuerpo, lo que generaba a la larga es que todos esos procesos que uno normalmente en el día a día funcionan correctamente, en ellos se encuentran amplificados, ¿ya? Hay una amplificación. Por tanto, el sistema está mucho más sensible para poder recibir información que antes no era considerada como una información dañina, él la iba a considerar como una información dañina para el cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto iba a generar ese tipo de un dolor persistente, incluso cuando había información que no debería ser interpretado normalmente como un peligro. Él lo interpretaba como un peligro, o lo interpreta o lo sigue interpretando como un peligro, porque el sistema en general está extrasensible. Entonces, esta sensibilización aumentada se debe a múltiples factores.
que muchas veces nosotros no podemos percibir. Y ahí teníamos y ahí se ponía el dibujo este que está acá, que hablaba que la persona, ideando un poco la perpetuación de ese dolor o esa persistencia de ese dolor, iban a haber mucha información que iba a generar que este sistema se mantuviera sensible. Como por ejemplo, ¿qué factores? Muchos factores. Por ejemplo, la alimentación, las preocupaciones, el trabajo, la familia, el transporte, o sea, una serie de factores, no solamente algo biológico, sino que, como habíamos dicho, también psicológicos y sociales. ¿Ya? Entonces, mucha información iba a estar presente o está presente para que esta persona presente este sistema extrasensible. Por tanto, si son múltiples factores los que van a ayudar a que el sistema esté sensible, también van a ser múltiples factores los que van a ayudar para que se desensibilice. No, al hablar de múltiples factores no puedo determinar solamente uno, como uno, como uno quiere que sea. La realidad no es así, el cuerpo humano no funciona así. Esto no es una infección cuando yo me tomo un antibiótico y el antibiótico mata la infección. ¿Ya? No es un virus donde el virus hay un sistema de defensa en nuestro cuerpo que lo ataca y ya. No es así. El sistema de dolor funciona distinto. Entonces hay múltiples factores que van a estar en juego, por lo tanto yo tengo que hacer un tratamiento que involucre múltiples situaciones o múltiples cosas para tratar de desensibilizar el sistema nervioso. Y eso es lo más difícil que a uno le cuesta poder entender como paciente. Uno siempre aspira a que ojalá me den el medicamento y con ese medicamento se me resuelva el problema. No es así, porque cuando el sistema está sensible, mi abordaje tiene que ser dentro de mucha área. Entonces, todo lo que yo puedo ir haciendo en favor de esta desensibilización suma para bien, ¿ya? Entonces, el cuerpo es muy agradecido, ¿ya? Solamente que hay que hacerle entender que está en un periodo de extrasensibilidad. Luego hablamos del capítulo 5, que hablaba de los defensores de dolor, ¿ya? Que eran los sistemas que nosotros teníamos para poder defendernos. Nuestro cuerpo en general tiene un múltiple sistema que nos van a defender de las amenazas para poder sobrevivir. Pues esto viene dándose desde que el tiempo es tiempo, desde la evolución del ser humano. Lo que quiere el ser humano es poder defenderse, por lo tanto, los sistemas que nosotros tenemos nos ayudan a poder detectar esas amenazas que nos puedan generar algún peligro mayor, ¿ya? Por ejemplo, si un lobo grande, rugiente y hambriento llega a la habitación de nosotros, entra de repente, en estos momentos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Uno no esperaría que entrara a la habitación un lobo, pero imagínense que entre un animal, un lobo gigante. Entonces, para poder defendernos, nuestro sistema automáticamente se pone en alerta. Y no solamente un solo sistema, sino que múltiples sistemas. Entonces, para poder defenderse, el cerebro a la larga toma la decisión de supervivencia porque determina que ese lobo es una amenaza, el lobo me va a comer, me va a morder, no me importa de dónde habrá entrado, cómo entró el lobo, si entró por la escalera, si lo dejaron entrar, si me lo tiraron. No, al cerebro no le importa, no toma en ese momento, no piensa eso. Automáticamente el cerebro manda la información a los sistemas porque lo que él quiere él no quiere que el lobo me muerda, me coma, me pueda matar. Entonces activa los diferentes sistemas para poder protegernos. ¿Ya? Eso es automático. ¿Ya? Y lo puede uno vivir con un lobo, o lo puede vivir cuando en la calle hay un perro, lo quiere morder un perro, o cuando uno va cruzando y viene un carro de frente, a lo mejor no frena, o cuando uno, o sea, siente que está amenazado por algo. El sistema automáticamente, el cerebro toma la decisión
de poder activarse, ¿ya? Entonces, para poder defenderse, el cerebro va a tomar la decisión de supervivencia y activará diferentes sistemas de protección. Ahora, ¿qué pasa si el lobo se queda contigo amenazándote siempre? Vamos a tener un sistema de defensa que siempre va a estar activado, pues uno se va a acostumbrar. No es que el cerebro, como otro sistema, por ejemplo, se acostumbran al estímulo. Por ejemplo, yo me pongo en estos momentos un reloj y siento el reloj en la mano, siento que me pesa, ¿ya? Pero llega un momento, en un par de minutos, o quizás en unos 30 minutos, 20 minutos, que ya no percibo el reloj en mi mano. Porque mi sistema se adaptó a recibir esa información, ¿ya? Se adaptó. O es, por ejemplo, las personas que viven en lugares cálidos, por ejemplo, en Barranquilla, Cartagena, en Colombia, por ejemplo, en la costa Caribe, donde hace mucho calor, las personas, por ejemplo, duermen con el ventilador, ¿ya? O con aire, si no tiene aire, con el ventilador, y el ventilador suena, pero llega un momento en que la persona se queda dormida y no percibe el sonido del ventilador, no percibe el sonido del aire acondicionado. Está presente, está emitiendo sonido, sí, pero se acostumbra el cuerpo. En el caso del dolor no pasa así. Mientras más, mientras más esté conviviendo con esa amenaza, más sensible se vuelve, no me adapto al dolor. Entonces, eso es un gran problema que uno tiene que entender, que uno debe saber que sucede así. O sea, por eso que no es bueno, por ejemplo, cuando uno dice, tengo un poco de dolor, pero voy a esperar que se me pase para ir al médico. O sea, en el caso que tengo una persona que empieza a sentir un pequeño dolor y ese dolor va pasando durante el tiempo y dice, no es nada. Voy a esperar que se me pase solo. Y pasan los meses y no consulta porque no quiere tomar medicamento o porque no quiere ir al médico, porque ese dolor se va a ir amplificando en el sistema. Partió pequeño y se amplifica. ¿Por qué se amplifica? Porque uno está, como dice ahí, ¿qué pasa si el lobo se queda contigo amenazándote? Sufrirás muchos cambios en tu sistema que harán que permanezca hiperalerta. No me voy a acostumbrar a esa amenaza, al contrario, me voy a volver más temeroso. Mi sistema va a estar más alerta a esa amenaza para responder ¿con qué? Con más dolor. Luego hablamos en el capítulo número 6, hablamos sobre el rol que juega la fatiga, la ansiedad y el estrés. Y estos son los resultantes de la respuesta que uno tiene referente a una amenaza. Normal o anormal, agudo, crónico o persistente, como lo quiera llamar. Siempre el sistema va a responder de esa manera. Ahora, cuando has estado frente a una amenaza constante, aparece el dolor que viene acompañado de la fatiga, la ansiedad y el estrés. ¿Ya? O sea, va a venir acompañado, no es que yo tenga por mi cuenta ansiedad, fatiga, son fenómenos diferentes, no, son fenómenos del paquete completo. Viene el paquete completo cuando una persona siente o está acompañado de esta amenaza que ha venido junto a uno por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces ahí poníamos, en este caso, en la infografía se pone el dibujo del hipotálamo, de la hipófisis, habíamos hablado un poco de las glándulas suprarrenales, habíamos hablado del cortisol, habíamos hablado de una serie de sustancias que en nuestro cuerpo nos ayudan en muchos casos o hacen que el estrés se perpetúe o que el estrés desencadene una serie de sustancias que nos van a la larga mantener hiperactivos en esta, entre comillas, falsa amenaza que nos va acompañando, que es que nos va a generar mucho más dolor. Entonces, la fatiga, la ansiedad y el estrés están presentes a veces en algunas medidas más que otras, o puede fluctuar o variar de acuerdo a situaciones específicas o el tiempo, pero algunos tienen más, otros tienen menos. Pero junto con los sistemas nerviosos y el sistema inmune, también tengo que entender que el sistema endocrino es otra pieza clave que uno como persona tiene
para responder a este estrés. Por ejemplo, este estrés que va a estar persistente durante mucho tiempo, donde van a aparecer las hormonas como por ejemplo el cortisol, que hace que todas estas respuestas normales que uno tiene se alteren. Entonces el cortisol va a generar que esta respuesta que uno perfectamente podría tener frente a una amenaza se amplifiquen. ¿Ya? Entonces es un factor muy importante que uno tiene que entender, que el sistema, que la fatiga que uno siente, por ejemplo, que uno pueda sentir, no es parte de un proceso porque la musculatura está dañada o porque tengo mis nervios dañados, ¿no? La fatiga que yo siento o que percibo viene acompañada de este paquete completo que lo empieza a generar este sistema extrasensible y que también altera otros sistemas, por ejemplo, el sistema endocrino, y como voy a tener mucho estrés, voy a tener mucho cortisol circulando, voy a tener esta sensación o esta fatiga en la parte muscular. Por eso es que me cuesta hacer ejercicio, por eso es que me cuesta levantarme, por eso es que me duelen los músculos, ¿ya? Hay una serie de factores que a la larga están circulando ahí, pero que es parte del proceso que yo estoy viviendo, no es una enfermedad por aparte, ¿ya? Ojo, tampoco hay que echarle la culpa, como yo explicaba en esa clase, cuando uno entra a un grupo de Facebook, por ejemplo, de personas con fibromialgia de España, por ejemplo, y la persona dice, ¿sabe qué? A mí me salió un grano en la espalda y me duele mucho ese grano. A todos les sale el grano en la misma parte y responden del grupo, sí, a mí también, sí, a mí también. Entonces, también le van asociando a la enfermedad, a la fibromialgia, otras características que realmente no tiene. ¿Ya? No todo lo malo que le pase a uno es culpa de la fibromialgia. No todo lo malo que uno siente es culpa de la fibromialgia. Hay una serie de factores que son parte de la enfermedad como tal, que la estamos explicando ahora, pero no todo es culpa de lo que yo tenga, por ejemplo. Que tengo los músculos más débiles, o que me duele la muela, por ejemplo, o se me caen mal los dientes o las muelas. También les pasa a ustedes y claro, si hay 500 personas, a algunas les va a pasar, entonces yo lo tomo como norma y como a algunas les pasa, yo digo, es parte del proceso de la fibromialgia. Entonces, bueno, alguien está escuchando ahí música y es bonito escuchar música. Trate de apagar el micrófono para poder seguir. Bueno, entonces, uno va entendiendo un poco cómo se conjugan todos estos procesos en el cuerpo. Entonces, claro, la ansiedad, la fatiga y el estrés forman parte de la enfermedad, claro, forman parte, pues el sistema extrasensible hace que estas amenazas me estén acompañando siempre. Yo pueda ir persiguiéndolas. Entonces ahí se ponía ahí el dibujo, por ejemplo, de que del lobo, por ejemplo, te acompaña hasta en la noche, el lobo está siempre contigo. Esta especie de lobo, pensando o haciendo la alusión de que el lobo es una amenaza, el lobo te acompaña en el día y en la noche, siempre está acompañándote. Y ahí poníamos un video que se llama El Domando la Bestia, que es de uno de los tutores de este trabajo, que es una persona, uno de los profesionales más importantes a nivel mundial en el dolor, que tiene un propio libro, que ustedes han leído los capítulos de él, que se llama Explicando el Dolor, del profesor Lorimer Mosley. Él tenía un video que yo se los compartí que se llama Domando la Bestia, ¿ya? Que está en inglés, pero tiene la traducción abajo, que habla de que había una ciudad donde la gente empezó a contagiarse de dolor y así, no sé si se acuerdan de ese video, que es muy interesante para poder entender los cambios que se puedan ir produciendo en las personas con dolor. Está en la plataforma, si no lo han visto también les sugiero que lo puedan ver porque va acompañado mucho de todo esto y es otro video, es otra animación muy interesante para que ustedes puedan ir comprendiendo como complemento del programa de educación en neurociencia. Luego hablábamos de los modelos actuales de tratamiento, creo que quedamos hasta este capítulo, creo que el 7, y hablábamos de los modelos actuales de tratamiento y que los modelos actuales de tratamiento deben ser modelos básicamente orientados en el afrontamiento del dolor, no en tratar de
de esperar o de buscar la receta o la receta mágica o la cirugía o el medicamento o yo tratar de poder quedarme sin hacer nada. Aquí uno tiene que entender que el dolor que uno siente forma parte del proceso, por lo tanto yo tengo que hacerme parte también de ese proceso, si bien no tengo la culpa de que me duela, pero tengo que tratar de buscar la solución y la solución en primera instancia es tratar de entender lo que tengo para poder afrontarlo. Entonces, dentro de los modelos actuales para el tratamiento de los pacientes con dolor crónico, se habla de los modelos de afrontamiento, o sea, poder hacer acciones, generar acciones que me puedan ayudar en este proceso de entender lo que es el dolor. Entonces se dice, se debe hacer frente a los procesos del dolor, puesto que es posible que muchas de las acciones perpetúen su respuesta. O sea, muchas de las acciones que no vayan orientadas al enfrentamiento del dolor vayan a generar esta perpetuación del dolor. Por lo tanto, si yo siento más ansiedad, pero no hago nada en contra de poder tratar de disminuir esa ansiedad, es probable que esa ansiedad sea la que esté perpetuando mi proceso de dolor. Por tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tratar de afrontar la ansiedad, o sea, buscar combatir la ansiedad. ¿Y cómo voy a combatir la ansiedad si yo no sé qué es lo que me genera o no me genera ansiedad? Entonces ahí viene un proceso donde yo tengo que afrontar esa decisión de poder empezar a decir, bueno, voy a empezar a analizar qué es lo que me está generando o no. Y hay un proceso donde uno como paciente ya no es tan paciente, no juega un rol tan pasivo, sino que es un rol más activo, ¿ya? Entonces, no, yo tengo que tratar de no, de ser lo que estamos haciendo acá con esta intervención. Cuando comenzamos las terapias, esto es como volver al colegio para poder graduarme, de poder entender lo que es el dolor, para poder saber lo que es el dolor y poder afrontarlo y poder tomar acciones que me ayuden a disminuir mi dolor. Claro, para disminuir mi dolor tengo que tomar acciones, pero entender otra serie de procesos que vienen dándose en la fibromialgia. Fatiga, estrés, ansiedad, por ejemplo, miedo, una serie de otros factores que yo voy entendiendo ya que juegan parte de por qué siento más o menos dolor. Pero no puedo como a lo mejor otras amigas que a lo mejor pueden tener o pacientes que muchas veces uno llega y tiene que, ¿qué hace usted? ¿No hace ejercicio? No, no hago ejercicio porque me duele. Pero ha intentado hacerlo, no, intenté una vez y ya no fui más porque amanecí muy mal. Entonces, o sea, tengo que tratar de, a veces que aunque me cueste, tratar de poder entender qué es lo que me está generando el proceso, porque no lo mismo que me lo genera a mí, no es lo mismo que, lo que se le genera a otra persona que a lo mejor tiene el mismo diagnóstico. Todos a lo mejor tenemos diferentes tipos de procesos, ¿ya? Es que yo tuve un problema en la infancia, bueno, a lo mejor usted lo tuvo, pero el otro con la otra persona no. Yo tengo una fobia, un miedo, o a lo mejor tuve un problema y esto me comenzó después de una cirugía. Y yo pienso que a lo mejor no quedé bien de esa cirugía, ya han pasado unos par de años ya y mi espalda no se ha sanado y de ahí comenzó todo. Entonces, para poder afrontar ese proceso, yo tengo que entender, a lo mejor no es que mis tejidos no se hayan curado, porque mis tejidos, el proceso regenerativo máximo dura 6 meses, o sea, no puede pasar más allá. El problema a lo mejor es que a lo mejor esa cirugía no me quedó muy bien y yo sentí demasiado temor y miedo y creo que eso es lo que me está generando, puede ser que eso esté perpetuando este proceso ansioso que tengo y a la larga eso genera mucho más dolor en mi persona. Por eso que mi sistema está más sensible. Pero yo tengo que tomar la acción de poder generar ese afrontamiento. Generar ese afrontamiento como de querer tomar el toro por la asta, pero para eso tengo que entender lo que me está pasando. Por eso que es importante estas sesiones de educación, para poder entender realmente qué es el dolor. ¿Ya? Entonces, ¿todos factores ayudan a generar este dolor? Sí. Por lo tanto, tengo que analizar cada uno de los factores. Me puedo acompañar de un profesional de la salud o yo puedo ir haciéndolo también a ver cómo me va funcionando y es probable que pueda entender o encontrar una serie de situaciones que a lo mejor van a generarme esta ansiedad.
Ya con el solo hecho de saber de que en mi cuerpo no tengo algún hueso roto, algún músculo dañado, o mis nervios no son más débiles o no son más pequeños que el resto de las personas vivientes en este planeta, ya eso me cambia un poco y me disminuye esta ansiedad o esta sensibilización que yo tengo. ¿Ya? Entonces se deben generar, dice, estrategias activas que permitan procesos de cambio como la educación y como el ejercicio. Y esto es muy común porque las personas incluso que no tienen dolor crónico, cuando comienzan a hacer ejercicio, han sido sedentarios, por ejemplo, y pasan a hacer ejercicio, se llenan de dolor. Al día siguiente amanecen con dolor por todo el cuerpo. Entonces, ¿el ejercicio es malo que le genera dolor? No. El cuerpo está generando ese dolor como una respuesta porque el cuerpo ha estado en una zona de confort. Y tú lo vas a sacar de la zona de confort del sedentarismo para poder activarse, el cuerpo va a tratar de defenderse porque está viendo, está interpretando ese dolor como ese ejercicio como una amenaza. Por tanto, claro, se trata de defender, hay una serie de otros factores donde la musculatura donde la musculatura así ha venido trabajando, el cuerpo tiene que regenerar a través de proteínas esos músculos, hay una serie de factores que me llevan a que al día siguiente o a los 2 días después de hacer ejercicio, yo sienta mucho más dolor. Pero no por eso voy a parar. Voy a ir viendo que en la medida que yo vaya de manera gradual, realizando estas actividades que me generan dolor, gradualmente voy a ir dando la información a mi sistema, diciéndole, esto no es dañino, esto es normal, y el cuerpo va a ir interpretando. No es que yo me lo diga en el espejo, ¿ya? Porque eso no sirve para nada, sino que yo tengo que dar, en vez de palabras, acciones al cuerpo. Por ejemplo, me pasaba mucho que cuando corría, por ejemplo, en el gimnasio, siempre a los 15 minutos del trote, ¡pum!, me venía un dolor de rodilla. Y generaba el dolor de rodilla y paraba. Al día siguiente o a los 2 días, 15 minutos clavado, ¡pum!, dolor de rodilla. Radiografía, perdón. Resonancia de rodilla, nada, usted está impeque. La otra rodilla, no, miren, en la otra rodilla tiene signos de degeneración. Claro, porque quien no tenga nada en las imágenes, se debe ser un niño, porque el cuerpo se va degenerando en la medida que avanza en el tiempo, pero lo raro era que en la rodilla que no dolía, tenía signos de degeneración en las imágenes, y en la rodilla que dolía estaba impeque, estaba sana. Claro, ¿qué pasa? Que si uno sigue avanzando, con el correr ya a los 15, después va a empezar a doler a los 16, después empieza a doler cuando al minuto 20, después al minuto 30 y quizás ya después ni duela. Porque uno le va entregando la señal de seguridad al sistema. No es de un día para otro, es de manera gradual. ¿Entiendes? Si me duele los 15 minutos, al día siguiente hago 16, no hago 14. ¿Entiendes? Voy dando una señal de seguridad, Y así sucesivamente de manera gradual. Por eso que algunas intervenciones se llaman, las terapias dentro del paquete de terapia de afrontamiento, hay unas que se llaman exposición gradual o exposición graduada. ¿Ah? Entonces, esta red neuronal, a través de lo que estamos haciendo y a través del ejercicio, va a cambiar estos nuevos aprendizajes. Entonces, la educación es terapia y el ejercicio es básicamente el oxígeno que necesitan estos nervios para desensibilizarse. O sea, ahí poníamos este dibujo que básicamente lo que refleja es que dentro de nuestro cuerpo tenemos nosotros un área que se llama la sustancia gris periaqueductal, el locus coeruleus y la médula ventral rostral, que son 3 áreas específicamente que se encuentran en el área del tálamo, que es donde a través de la educación, a través del ejercicio y a través de algunos medicamentos, uno desencadena esta explosión de analgesia en el cuerpo, que es lo que quiere representar ahí, como que el cerebro tiene ahí por un lado la hormona de la felicidad, por ejemplo, que son todas estas sustancias analgésicas, y por otro lado tiene una llave de poder abrir esta farmacia interna que nosotros tenemos en el cuerpo, y que se genera básicamente a través de la educación y del ejercicio. ¿Ya? Nosotros podemos abrir esta farmacia interna
a través de esa estrategia. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder desensibilizar nuestro sistema. Luego venía el capítulo número 8, que todavía creo que no lo hemos desarrollado todavía, que es de metas y logros. Y luego vendría el capítulo número 9. Vamos a ver aquí. A ver. Tamaño real. El capítulo 9, que es básicamente la explicación de los tipos de dolor que las personas pueden presentar y por qué a algunas personas les duelen más, a otras les duelen menos y cómo se considera el dolor que tienen las personas con fibromialgia. No todas las personas con dolor crónico persistente presentan el mismo dolor. ¿Ah? Pero sí se ha categorizado que la mayoría de las personas con fibromialgia presentan un tipo específico de dolor, que creo que lo hablamos una vez y alguien me lo preguntó, yo expliqué la diferencia de los dolores que hay, y eso en el capítulo 9 específicamente. No sé si alguien tenga alguna pregunta específica. Vamos a dejar de grabar.